Creo que hemos hablado de la anatomía, hemos hablado de la norma jurídica y pues nos faltaría hablar de ese giro semiótico trascendental. ¿Cuál es su estructura? Excelente pregunta. Pues bien, precisamente este giro semiótico trascendental es lo que me va a distinguir del positivismo decimonónico afrancesado, del positivismo alemán, siglo XVIII, siglo XIX, y me va a distinguir del neoconstitucionalismo que es propio de la filosofía de la modernidad. Eso es lo que me va a distinguir de todos estos movimientos filosóficos por este giro semiótico trascendental. Y aquí surge la pregunta, entonces, ¿pero qué entiendes por semiosis? ¿Qué entiendes por semiótico? Pues bueno, esta semiótica no la pude haber llevado, yo nunca estudié filosofía, yo siempre he sido un autodidacta donde estudié por mí mismo la filosofía y toda la filosofía del conocimiento, la ciencia, y uno de los grandes autores con los que me vine a topar en este estudio de la filosofía del conocimiento es un autor que se llama Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce es un maestro de Harvard que no tuvo mucha influencia en su tiempo porque la influencia en su tiempo pues fue kantiana, pero todos eran kantianos porque seguían la filosofía alemana continental y pocos entendían la filosofía peirciana de la semiótica trascendental. Aquí algo importante, Peirce no es abogado ni es filósofo, Peirce es matemático y químico. Entonces dirán, ¿cómo tomaste un matemático y químico para construir toda una hermenéutica jurídica? Pues eso es aquí lo interesante, lo que tienen que comprar mi libro. Pero les puedo decir de entrada que con Charles Sanders Peirce para construir toda su semiótica trascendental, que nunca le llamó semiótica trascendental, Charles Sanders Peirce le llamó a su libro, a sus obras, que no tiene un libro sino muchos se llaman collected papers, escriben como cualquier científico en sus obras, le llamó pragmatismo. Primero le llamó pragmatismo a su obra. Esta obra le llamó pragmatismo no porque sea el pragmatismo norteamericano común, sino le llamó pragmatismo porque no quería que le robaran, eso es en serio, le robaran su obra, y le robaron su obra, de hecho, muchos de Quine, James, otros filósofos norteamericanos le robaron sus ideas, pero él se reía porque ese fue el principio de su obra, ya después le cambió y le llamó pragmaticismo. Bien. Y en ese pragmaticismo da un giro, también le da un giro él, donde estudiando Aristóteles, esto es curioso, Charles Sanders Peirce estudió Aristóteles para construir toda su obra semiótica trascendental, ya ahora sí estudiando Aristóteles, y en vez de tomar las categorías como Aristóteles, las categorías aristotélicas, entre ellas la más importante sustancia, y Charles Sanders Peirce únicamente toma primeridad, segundidad y terceridad. A través de esas únicas tres categorías, ahora sí construye todo su giro semiótico trascendental. Y a través de ese giro semiótico trascendental, advirtiendo precisamente cómo no son las importantes las categorías aristotélicas, yo construyo también precisamente todo este giro en el derecho. Nadie en el mundo lo ha hecho. Únicamente, según yo tengo conocimiento, que hay una autora en Miami que se llama Susan Hack, que es la única que lo hizo apenas este año. Bien. Pero tú le antecediste. Yo le antecedí precisamente este giro semiótico trascendental. Vamos a ver si se va entendiendo a nivel mundial este giro semiótico trascendental. Y también ocupé la estrategia de Peirce para que no lo robaran. Primero le llamé de otra forma al libro. Bien. Y ya después ahora sí le ponemos nombre y apellido, que es el de Charles Sanders Peirce, que es el de giro semiótico trascendental. Me llevaría mucho tiempo explicar en qué consiste el giro semiótico trascendental y cómo Charles Sanders Peirce rebasa al propio Aristóteles. Ya para que algún filósofo que me esté escuchando, ya para entender cómo es que rebasó a Aristóteles, pues Aristóteles es de los grandes entre los grandes. Bueno, pues Charles Sanders Peirce lo supera. Nada más y nada menos estamos hablando de un autor que superó a Aristóteles. Bien. Entonces, ese mismo giro semiótico que hace Peirce lo tomamos, pero ahora a la hermenéutica jurídica. Y entonces, para que... O sea, lo vas adecuando al tema. Lo adecua precisamente a la interpretación jurídica, exactamente. Para que ustedes lo entiendan, pues tienen que comprar el libro y entender precisamente cómo se aplica toda esta hermenéutica peirciana al derecho. Bien. ¿Y de qué manera puede aterrizar ya tu postura aquí de esta semiótica trascendental en la cultura mexicana, en el derecho mexicano? Ya nos has hablado sobre que hay jurisprudencias, ya han retomado también, y hay coincidencia entre tu punto de vista y el punto de vista del
ministro Pardo Rebolledo desde el punto de vista pragmático, pero en la ciencia del derecho nacional, ¿cómo podría aplicar? En la praxis jurídica, muy buena pregunta. En la praxis jurídica podemos advertir cómo los textos normativos que están en la Constitución, en las convenciones internacionales, esa no es la norma jurídica. Ese va a ser un texto donde va a llegar un intérprete y el intérprete a través de ese texto va a poder construir principios o va a poder construir reglas. Nada más un ejemplo, porque cito de varias materias, cito penal, cito civil, cito electoral, cito tributario. Nada más un ejemplo lo tenemos en la materia penal en el artículo 20. ¿Qué establece el artículo 20? Entre tantas cosas, pues lo que se llama presunción de inocencia. Bien. La presunción de inocencia, esta es la porción normativa del artículo 20. Bien. Tenemos entonces aquí, vamos a poner el artículo 20 es el texto, la porción normativa, en medio un intérprete, y el intérprete va a construir la norma. Va a decir, bueno, pues ¿cómo me va a construir la norma? Ya está establecida. Ah, ok, sí, ya está establecida, pero esa disposición normativa te va a poder servir como en la semiosis, como principio o como regla. Esto también ya lo ha dicho la Corte, nada más que no le llamó, volvemos a lo mismo, porque ni siquiera ellos saben que estaban haciendo semiótica la Corte, le llamó un derecho poliédrico. Bien. Seguramente usted debe saber, Sí, claro. doctor, este derecho poliédrico, porque dice la Corte, la presunción de inocencia puede trabajar como principio Como regla. o puede trabajar como regla. Trabaja como principio, dice la Corte, dice, el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en los autos. Ahí funciona ese artículo 20 como principio, pero también puede funcionar ese mismo texto sin moverle un solo punto, sin moverle una sola coma, sin moverle una sola palabra, es decir, sin mover la sintaxis, sin mover la semántica. Te puede servir como principio o para la construcción de reglas. ¿Cuáles son las reglas? Pues ha dicho la Corte también, como regla de trato procesal, como regla probatorio y como estándar de probatorio o regla del juicio. Entonces vemos en la praxis cómo precisamente una misma disposición normativa, el intérprete puede construir principios o puede construir reglas. Bien. ¿Qué es eso? Semiótica. Bien. Es la semiótica, a través de un símbolo, que en este caso los símbolos son semánticos y sintácticos, que están en los textos, construyes principios y construyes reglas, sin alterar ni la sintaxis ni la semántica. ¿Qué estás haciendo ahí sin saberlo? Semiótica trascendental. Eso es precisamente, y ya para entenderlo, pues tendrán que comprar, vamos a ver mismo el libro, y viendo cómo se baja precisamente esta semiótica trascendental a todas las materias. No he tenido la oportunidad de hacer más ejemplos en todas las materias, porque me interesaba ahorita precisamente publicar lo que ya tenía, pero lo puedes llevar a todas las materias, civil, penal, en todas ocupamos esa misma hermenéutica jurídica, esa misma hermenéutica que es la semiótica trascendental. Bien. Pues y que nos sirve, para no llegar a curiosas paradojas como los derechos humanos, así a un extremo tan tan disparo o tan subjetivo como pueden ser la argumentación jurídica de los derechos humanos. Bien, también veo que en tu texto haces una crítica a Robert Alexis y a Dworkin. Sí, claro. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Ese es el corazón, digámoslo, del libro. Es una crítica a personaje tan famoso que Robert Alexis y Ronald Dworkin. Ellos son, en esencial, sobre todo Ronald Dworkin es posmoderno. Él su gran saltó al mundo, saltó a la fama jurídica, digámoslo así, porque hizo una crítica de él como posmoderno a la ciencia del derecho. Y precisamente ese fue su gran virtud de él, y tiene bastantes cosas interesantes porque hizo una crítica al positivismo jurídico decimonónico que teníamos nosotros los juristas. Ese fue su gran aporte, pero también cayó en el extremo de pensar, volvemos a lo mismo, que se tenía que destruir para entender un mejor derecho todo el positivismo y todo, entendiendo positivismo como dogmáticas o doctrinas, y que además que el derecho iba a funcionar únicamente con principios y no con reglas.
Entonces ese fue el principal aporte y crítica a Ronald Dworkin. Lo que yo hago en el libro es criticar su concepto de principios y reglas. Para llevar esa crítica de principios o reglas, pues tomo 3 criterios que ellos mismos desarrollaron. Esos 4 criterios que ellos mismos desarrollaron son criterio de carácter hipotético condicional, criterio de modo final de aplicación, criterio de conflicto normativo y criterio de fundamento axiológico. Con esos 4 criterios vas a tener 2 tesis. Una tesis fuerte, que es la que sostienen tanto Robert Alexy como Ronald Dworkin, que dicen que los principios y las reglas, su diferencia es cualitativa, es decir, en sus cualidades. Y la tesis que yo voy a defender a través de la semiótica trascendental, que va a decir que la diferencia entre los principios y reglas no es cualitativa, sino es de grado. Que entre los principios y reglas la única diferencia que existe es de grado. Y entonces, pero yo partiendo, volvemos a lo mismo, de mi filosofía semiótica trascendental, demuestro que incluso en la praxis, que la diferencia entre los principios y las reglas es únicamente de grado, más no cualitativa. Y entonces esto te cambia radicalmente todo lo que ha dicho la Corte en algunos criterios, porque toman, sobre todo los colegiados, la Corte un poco ya está más vacunada del neoconstitucionalismo, pero muchos colegiados siguen citando incluso literalmente a Robert Alexy y a Ronald Dworkin. Y tú ves los criterios, las ejecutorias de estos colegiados se citan literal, sin más dudas, sin criticarlo, sin nada, citan de forma literal a Robert Alexy. Y han caído en el error, nada más por poner un ejemplo, diciendo que los principios son morales y las reglas no tienen un carácter axiológico, y que únicamente los derechos humanos tienen una moralidad y las reglas no. Y entonces, como va a advertir el lector con la lectura del libro, va a advertir que tanto las reglas como los principios tienen una moral inmersa. Bien. Entonces eso es lo interesante también, otro punto muy interesante. Bueno, pues muchas razones por las cuales adquirir el libro y leerlo sobre todo, ¿no? Porque sí, adquirirlo y me gustaría desarrollarlo más, pero nos llevaríamos mucho más tiempo. Y bueno, como una última, entonces en ese caso, en la praxis jurídica nacional, ¿cómo está? Unos ejemplos que tengas. El ejemplo era precisamente uno de esos ejemplos en materia penal, el principio de presunción de inocencia, que trabaja como principio y como regla, pero lo tenemos también, por ejemplo, en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Toda la dogmática tributaria se construye a partir del 31, fracción cuarta de la Constitución. De hecho, ese artículo fue a mí el que me llevó a escribir y tratar el tema de investigación sobre principios y reglas y sobre anatomía de la norma jurídica. Porque, ¿qué pasaba con ese artículo 31, fracción cuarto, que regula todo lo referente en materia tributaria? Yo le preguntaba a mis maestros de Derecho Fiscal, y les hacía esta pregunta: ¿el artículo 31, fracción cuarta, es un principio o es una regla? Y los maestros de Derecho Fiscal, al no saber filosofía, pues me decían, no sé de qué me estés hablando. La importancia de la filosofía. No sé cuál sea la diferencia entre principios y reglas. O sea, no estaba en su léxico el tema. O sea, ellos, volvemos a lo mismo, muchas veces agarran conceptos sin saberlo, y eso es la práctica jurídica a veces. Toman conceptos y ya lo dijo la Corte, bueno, pues ya resuelves el problema, pero no sabes ni por qué lo dijo la Corte, ¿no? Y entonces ese era el problema que yo tenía. Y esto ya estoy hablando de 2010, o sea, ya hace 10 años que yo tenía esa, pero nadie me lo podía resolver aquí en México. Yo decía, bueno, iba con maestros de fiscal, decía, no entiendo el tema. Iba con los filósofos, los maestros de filosofía, y me decían, no entiendo nada de fiscal, no sé de qué me estás hablando. Y decía, o sea, eso quiere decir que entonces aquí en México estamos hablando de temas totalmente novedosos, dispersos. Es un tema novedoso donde no, como precisamente cada quien se ha convertido en especialista en su materia, pues no entiende el derecho en forma conjunta, en forma integral. Entonces también es uno de los retos del libro, entender el derecho en forma conjunta y el derecho en forma integral. Y iba con los filósofos y no entendían el tema de materia tributaria. Me decían, no, los de Tzal son rateros. Y ya era su única respuesta, ¿no? Pero no había una respuesta clara. Y entonces, con este artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, pude advertir, ya estudiando filosofía y estudiando precisamente todos estos autores como Robert Alexy y Ronald Dworkin,
pude advertir que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, funciona como principio y funciona como regla. ¿Quién intensifica si funciona como principio o como regla? El intérprete. ¿Eso cómo se llama? Hermenéutica jurídica. ¿Cómo se llama en el fondo? Semiótica. ¿A ver, no? Entonces, un mismo artículo te puede servir sin modificarle ni la sintaxis ni la semántica, te puede servir para construir principios o construir reglas. Y así le vas construyendo todo el derecho dependiendo precisamente la materia. Pues la verdad es un placer estar ahí contigo, Enrique. Realmente yo te felicito nuevamente, no solamente por tu libro, porque tu libro creo que es el reflejo de toda tu estructura, tu composición que has tenido pues desde tus primeros pasos en la educación, y que creo yo que soy una de las personas que te conozco de antaño y que he visto cómo has crecido. No me refiero al aspecto biológico o cronológico, sino que al aspecto jurídico, tu forma de pensar, y que este es uno de los primeros libros que vas a tener mucho adelante y creo que te va a colocar en uno de los buenos puestos, no me refiero laborales, sino en puestos de consulta, de atracción, porque es un tema, como dices, novedoso, y yo te auguro mucho éxito. La verdad, para mí el estarte platicando contigo, porque no es una entrevista, una plática que tenemos aquí, pues a mí me nutre mucho la plática que has dado el día de hoy. Me queda más claro lo que leí en tu libro, y con esta explicación seguramente a nuestros cibernautas les va a interesar mucho, les va a facilitar mucho el acceder a este libro, y no solamente él, sino entender también las otras filosofías, las otras posturas. Claro. Y bueno, pues te agradezco mucho. El canal cultural de Tepantlato te abre la puerta, tú eres de casa, eres de quien las veces que tú quieras aquí, como muchos de los que han pasado por aquí, por este canal, y que bueno, para mí es un alto honor que me hayan invitado para colaborar contigo en esta plática. Y bueno, pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias al canal cultural, y bueno, pues me despido porque creo que no me presenté al inicio, el doctor Héctor González Estrada. Muchas gracias. Nada más a ver si nos pueden seguir en redes sociales. Cualquier comentario viene en los links de los videos. Bien. Y seguramente, desafortunadamente por esta contingencia, van a surgir temas novedosos en el derecho. Que no se, como podrán advertir los que siguen el canal, no se resuelven con mera argumentación. Ya hay una construcción dogmática, doctrinal, que lleva milenaria nuestra ciencia del derecho. Y ojalá nos puedan seguir para todas estas dudas que van a surgir desafortunadamente por la contingencia de esta pandemia. Pero seguramente en esta época eso nos van a ver más, porque precisamente la mayoría de personas están en sus casas, sí, y precisamente hay algo en que ocuparse, y qué mejor de ocuparse para tener una mejor construcción. Y no, como tú lo dijiste hace un momento, no es una solamente carácter jurídica, sino para cómo comprender la vida, cómo comprender esta pandemia que estamos enfrentando, también, cómo comprender cómo está pensando por los grandes líderes de otros países, ¿no? El por qué y para qué surgen esas circunstancias. Y como un país como Alemania, con muchos contagiados, que siempre se ha descartado por ejemplo, seguir mucho esta línea científica, tiene muchos menores muertos, mortalidad, tasa de mortalidad, que países donde tienen mucho menos contagios, ¿no? Entonces es muy interesante. Exacto. Una reivindicación en general a la ciencia. Bien, pues muchas gracias. Pues síganos en el canal cultural, y las ligas para comunicarse con el doctor Enrique González Cerecero o para adquirir su libro, pues estarán ya ahí en los links que se presentan en este canal. Muchas gracias.